cuando Sister deseó irse a la India, porque ella pensó, pues la misión en la India, pues es donde están los más pobres, los más necesitados. Pues doña Mary le puso un mapa de la India en su cuarto, para que ella fuera viendo dónde quedaba la India en relación a Puerto Rico. Y le dijo, es que en Puerto Rico también hay muchos niños que te necesitan. Y así poco a poco, no le quitó la ilusión de la India ni de ser misionera, pero le fomentó la vocación religiosa del servicio a los más necesitados. El domingo de Pascua, que de Pascua de Resurrección, se daba un almuerzo para los niños pobres. Y entonces ella y sus hermanos tenían que preparar la mesa y limpiar la casa y poner la mesa con los mejores platos y las copas finas y todo para los niños pobres. Entonces venían los niños pobres, se sentaban a la mesa y ellos les servían la comida. Mamá era la que le daba siempre alguna comida a los niños pobres en casa. Y esa escena, pues, estaba Isolina, que es la que se ocupaba de servir la mesa, y nosotros ayudábamos. O sea que eso era una cosa extraordinaria verdaderamente para esa época. Yo creo que tenía que ver con esa conciencia de misionera que tenía mi abuela. Las niñas huérfanas venían a visitar la casa por algunos dulcecitos y regalos. Y la mamá de Sister Isolina, doña Mary, le dijo, tráele la muñequita azul a las nenas. Y ella fue y trajo una que no era la muñequita azul, que era la nueva. Trajo una que era viejita y la mamá dijo, no, a las niñas pobres se les da lo mejor. Trae la muñequita nueva para ellas. Y ella siempre hacía ese cuento de la muñequita azul, porque fue de verdad una enseñanza bien grande que su mamá le dio en aquel entonces de su niñez, de que lo mejor es lo que se da, no de lo que le sobra a uno, ni de lo que es viejo, ¿verdad? Descubrimos que Sister compartió con los más necesitados desde muy pequeña. Compartió con ellos en un plano personal y aprendió de ellos que lo único que se tiene es el amor que se da. Ella contaba que ella tenía una amistad muy especial con Pellín, que era el chofer de la familia. Y Pellín, pues parece que tenía muchas amistades femeninas. Y cuando la iban a buscar a la escuela, Pellín la iba a buscar en el carro, después de camino a la casa se paraba a visitar dos o tres amigas en el camino. Pellín era un chofer de confianza de mi abuelo y entonces pues se la llevaba a dar vueltas por el pueblo y a veces la llevaba a casa de las novias que él tenía. Y ella se quedaba allí en la casa de la novia de Pellín mientras Pellín estaba con la novia. Y allí pues jugaba con muchísimos niñitos también del barrio. Le daba una pena terrible de ver la miseria, que no tenían a veces ni una silla donde sentarse, se estaban en el piso y vivían en una pobreza terrible. Pero Pellín también pues la puso mucho en contacto con el pueblo, porque era un hombre de pueblo y buenísimo, ¿no? A través de las enseñanzas de su mamá, Isolina forjó su vocación de servir a los demás. Sin embargo, luego de una larga enfermedad, doña Mary Aguayo fallece, quedando Isolina con escasamente 17 años. Este suceso marcó a Isolina y la dejó muy triste. No solo se puso triste, sino que se enfermó. Y ella se la llevaron a juntas porque creían que tenía tuberculosis. Y estuvo acostada, creo que por 6 meses. No la dejaban levantarse, la mandaron a acostarse. O sea, que antes tenían esas curas drásticas. Y decían que el aire puro de Adjuntas la curaría. Estando en cama en la casa de campo de la familia, Isolina reflexionó sobre su misión en la vida. Se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. Se recuperó en Adjuntas, pero fue en Adjuntas que ella hizo la decisión de meterse a monja, justo en esos meses. Pero no la dejaron cumplirla hasta 3 años más tarde, cuando ella cumplió los 21 años. Mi abuelo no quería que ella fuera religiosa. No le gustaba la idea. Pues el papá se opuso, porque el papá era viudo y entonces pues la nena era ella. ¿Y cómo vas a irte y dejarnos solos? ¿O cómo me vas a dejar solo? Esa era la tradición de antes, cuando la esposa moría, pues la hija mayor o la única hija que les quedaba, porque la otra ya se había casado, se quedaba en la casa cuidando al padre y haciendo como de ama de casa sustituta, ¿no? Y ella lo hizo por 4 años. Y de hecho dejó la universidad
porque ella estaba en segundo año de la Universidad de Puerto Rico cuando se murió mi abuela y se regresó a Ponce y se dedicó a cuidar a su papá y a ocuparse de las cosas de la casa y de los hermanos que no se habían casado y no se habían ido de la casa, los más pequeños, Carlos y Germán. Uno de mis tíos, que se llamaba José, que era muy buen vendedor, le dijo: Isolina, no te preocupes, que yo te voy a conseguir que tú vayas a estudiar de monja. Entonces se sentó con mi abuelo y le preguntó, ¿verdad?, a mi abuelo: bueno, ¿por qué es que tú no quieres que ella vaya a estudiar de monja? Dice: bueno, porque no me gusta, me gustaría que hiciera otra cosa. Dice mi tío José: pero papá, si va a estudiar a Estados Unidos, y la carrera de monja es igual que cualquier otra carrera. Así que tiene que hacer lo mismo que hacemos los otros 5. Pero convencer a don Antonio no sería tarea fácil. Más aún cuando Luis, uno de sus hermanos mayores, tampoco estaba de acuerdo en que Isolina se hiciera monja. Papá no quería que ella se fuera al seminario, él estaba tratando de ayudar a mi abuelo para convencerla de buena manera de que no se fuera a meter a monja. Pero yo decía que había que, si ella verdaderamente tenía vocación, que había que complacerla. Y entonces cuando ella cumplió los 21 años, yo fue el que fue instrumental para convencer a papá de que a papá Toño, de que la llevaran a su seminario en Brooklyn. Y de hecho la acompañó, no solo le dio permiso, sino que la acompañó y la dejó allí con una pena tremenda en el convento. El 23 de septiembre de 1935, Isolina llegó a los Estados Unidos para integrarse a las Siervas de la Santísima Trinidad. Luego de hacer su noviciado en Filadelfia, Sister Thomas Mary, como se le llamaría de ahora en adelante, partió hacia los Montes Apalaches para comenzar su vida de misionera. Bueno, ella trabajó en distintos lugares de Estados Unidos y todos ellos muy difíciles. El primer trabajo lo tuvo por allá por West Virginia, en un pueblecito, donde la mandaron con 2 monjitas más a un pueblecito protestante. Tuvieron que vivir en la casa, al lado de la casa parroquial de un sacerdote que no quería saber de ellas, ni las ayudaba en nada. Y entonces allí pues tratar de convertir la gente al catolicismo, de convencerlos de que fueran a la iglesia, de que fueran buenos católicos. Y esa fue pues una época durísima, porque estaba en un territorio hostil, sin apoyo de ninguna clase y solita allí. Pero fue parte de lo que le fue dando temple, ¿no? Yo estuve una vez en Cape Cod trabajando con los portugueses por allá, en Cape Cod. Los portugueses son los que venían bravas, que le decían, que eran unos portugueses que vivían en las islas de Cabo Verde y vinieron a Cape Cod a coger cranberries. Eran bien pobres. Yo trabajaba allí con ellos y yo gocé muchísimo, aprendí muchísimo. Me entregué a trabajar con ellos, ¿no? De repente me sacan de ahí, del día a la noche a la mañana, y tienes que irte a Long Island City. Pues mira, eso fue una frustración. Pero esa es mi vida. No, papá, pues sencillamente estuvo conforme y la iba a ver cada vez que podía a Estados Unidos. Es verdad que cuando ella se fue de monja, yo no estaba muy de acuerdo, pero después que se decidió y entró en su labor de misionera, pues yo la admiré muchísimo. A trabajar con italiano, una cosa tan diferente de aquel italiano. Y de repente en italiano allí estuve unos años y de repente me dieron a Puerto Rico. ¡Ah! Entonces qué alegría. La comunidad religiosa de nosotros la manda a Puerto Rico a descansar, porque como ya ha hecho tanto, pues físicamente está deteriorada y debe descansar. La mandan a la misión de las siervas misioneras de la Santísima Trinidad que existe en la playa de Ponce, porque aquí no hay gran cosa que hacer. Ella, pues, obediente, viene a esta misión a descansar, supuestamente descansa una semana,
pero su espíritu tan inquieto no le permite estar descansando. Después de 25 años fuera, pues llega aquí y dice, yo voy a empezar a hacer obra ahora en Puerto Rico de lo que yo he hecho en Estados Unidos. Y me puse a mirar y me puse a caminar y a darme cuenta que allí habían unos problemas grandísimos. 76% de la familia estaban bajo el nivel de pobreza. La mitad o más de los muchachos estaban en la calle, no estaban en la escuela. Había un alcoholismo tremendo, había un desempleo rampante. Los barcos solamente venían de vez en cuando al muelle. De modo que no había trabajo, y menos para los jóvenes. De modo que yo pensé, esto es tremendo. Para mí fue una alegría estar en Ponce, estar en la playa, estar allí con mi gente. Realmente fue muy beneficioso para después de tantos años que había trabajado con gente que no tenía nada que ver con mi cultura ni con mi manera de ser. Y ahí empieza el primer nombre de la organización, Centro de Orientación y Servicio. Pero este centro no tenía nada, es solamente, ella había creado la idea y la preocupación de la gente. Y de la noche a la mañana dice, mañana es la inauguración del centro. Y nosotras las monjas le dijimos, ¿cuál centro? Ella dijo, el centro, la idea es lo importante, lo demás no es importante. Esto fue en enero que nos reunimos, del 1969. Empezamos en febrero, inauguramos el centro. Pues las ideas eran preciosas y en la acción había que recurrir a muchas otras cosas para llegar a eso. Pero la idea era la que inaugurábamos ese día. Pues todo el mundo la felicitó y se celebró la inauguración del centro. Entonces, luego de 20 años de labor comunitaria en Estados Unidos, Sor Isolina viene a Puerto Rico a descansar. Luego de la pausa, veremos cuánto realmente descansó Sor Isolina mientras seguimos los pasos del Ángel de la Playa. Programas de capacitación de empleo e iniciativas como el programa de los intercesores son solamente algunos de los servicios que ofrecen los 5 centros Sor Isolina Ferré a través de todo Puerto Rico y que dan beneficio a sobre 10.000 personas. Manos que Ayudan es un programa de asistencia a niños y jóvenes impedidos, concebido para que la comunidad reinterprete su realidad de forma optimista. El programa ofrece una gama de servicios que van desde tutorías hasta terapias físicas y del habla. Mis 2 nenes tienen una condición llamada síndrome de X frágil. La condición tiene varios síntomas. Está la retardación mental moderada, rasgos autismo. Yo corrí muchos sitios, de médico en médico, preguntando qué pasaba con los niños. La condición no era muy conocida, porque eso se descubrió, el diagnóstico se descubrió del 91 para acá, y Cristian tiene 17 años, y no pudieron como ayudarme mucho, y tampoco pues no podía enfocar la ayuda de la escuela ni nada, porque no sabíamos lo que tenían. Pero aquí en el centro está participando de un programa de vida independiente que va enfocado para ayudarlo a descubrir sus destrezas vocacionales para en un futuro poder integrarlo a un trabajo. Y esas son las esperanzas que nosotros tenemos. Esa esperanza se va haciendo realidad cada vez que un niño progresa y se supera con la aplicación de las terapias. Día tras día, los participantes adquieren nuevas destrezas, confirmando así la contribución y el éxito de este programa. El programa se ha ido expandiendo y hemos tenido pues una gama de servicios en la que actualmente pues tenemos un preescolar para niños con necesidades especiales. Tenemos también el servicio de terapia, donde se le ofrece al niño, depende de la condición, terapia ocupacional, tenemos terapia física, desarrollo comunicológico, y tenemos también un programa de vida independiente para niños de 12 a 16 años. Para lograr que los niños y los jóvenes aprendieran a valorar su entorno, Sor Isolina ideó el taller de fotografía. Pero más que enseñarles a tomar fotos, los niños aprendieron a verse de forma distinta, creando una sensación de pertenencia y orgullo a través de las imágenes.
Recuerdo que estaban los retratos de ellos, que eran de la... Cuando Sister deseó irse a la India, porque ella pensó, pues la misión en la India, pues es donde están los más pobres, los más necesitados. Pues doña Mary le puso un mapa de la India en su cuarto, para que ella fuera viendo dónde quedaba la India en relación a Puerto Rico. Y le dijo, es que en Puerto Rico también hay muchos niños que te necesitan. Y así poco a poco, no le quitó la ilusión de la India ni de ser misionera, pero le fomentó la vocación religiosa del servicio a los más necesitados. El domingo de Pascua, que de Pascua de Resurrección, se daba un chofer de la familia, y Pellín pues parece que tenía muchas amistades femeninas, y cuando la iban a buscar a la escuela, Pellín la iba a buscar en el carro, después de camino a la casa se paraba a visitar dos o tres amigas en el camino. Pellín era un chofer de confianza de mi abuelo, y entonces pues se la llevaba a dar vueltas por el pueblo, y a veces la llevaba a casa de las novias que él tenía. Y ella se quedaba allí en la casa de la novia de Pellín, mientras Pellín estaba con la novia, y allí pues... Un almuerzo para los niños pobres, y entonces todos ella y sus hermanos tenían que preparar la mesa y limpiar la casa y poner la mesa con los mejores platos y las copas finas y todo para los niños pobres. Entonces venían los niños pobres, se sentaban a la mesa y ellos les servían la comida. Mamá era la que le daba siempre alguna comida a los niños pobres en casa. Y esa cena pues estaba Isolina, que es la que se ocupaba de servir la mesa, y nosotros ayudábamos. O sea que eso era una cosa extraordinaria verdaderamente para esa época. Yo creo que tenía que ver con esa conciencia de misionera que tenía mi abuela. Las niñas huérfanas venían a visitar la casa por algunos dulcecitos y regalos, y la mamá de Sister Isolina, doña Mary, le dijo, tráele la muñequita azul a las nenas. Y ella fue y trajo una que no era la muñequita azul, que era la nueva. Trajo una que era viejita, y la mamá dijo, no, a las niñas pobres se les da lo mejor. Trae la muñequita nueva para ellas. Y ella siempre hacía ese cuento de la muñequita azul, porque fue de verdad una enseñanza bien grande que su mamá le dio en aquel entonces de su niñez, de que lo mejor es lo que se da, no de lo que le sobra a uno, ni de lo que es viejo, ¿verdad? Descubrimos que Sister compartió con los más necesitados desde muy pequeña. Compartió con ellos en un plano personal y aprendió de ellos que lo único que se tiene es el amor que se da. Ella contaba que ella tenía una amistad muy especial con Pellín, que era